bendiga, querido público y amigos y hermanos en Cristo que me están viendo por medio de este video. Hoy vamos a hablar, en esta cápsula de reflexión a tu vida, vamos a hablar referente a lo que es el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 13 al 18, dice la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Dice el 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas benditas y poderosas palabras. Hermano en Cristo y amigo que me escuchas por estos medios, déjame decirte que es importantísimo que nosotros entendamos a la luz de la palabra, y por muchos medios se está predicando el evangelio precioso y poderoso de Jesucristo. ¿Y quién no ha escuchado la palabra de Dios? Todo el mundo dice, dicen de que ya va a venir Cristo, dicen que ya viene el Señor, pero muchos lo toman como broma. Pero el arrebatamiento de la iglesia de Cristo está a la vuelta de la esquina. Es importante que nosotros tomemos muy en serio, pero muy en serio, esta bendita palabra. Que nosotros, los que habremos quedado, los que vivimos, no precederemos, o sea, no nos adelantaremos a los que están durmiendo en Cristo Jesús. Vamos a ser arrebatados juntamente con ellos, pero los muertos en Cristo, dice la palabra, serán resucitados. Y luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir a Jesucristo en el aire. Es importante que nosotros entendamos a la luz de la palabra que ese acontecimiento a nivel mundial va a pasar y falta muy poco. Por eso el evangelio de Cristo se ha propagado, se ha estado predicando en las camionetas, en las calles, en los mercados, en los supermercados, donde sea, en la radio, en la televisión, por todos los medios, las redes sociales. Es necesario, en primer lugar, que te pongas a cuentas con Cristo Jesús. Que veas de una forma muy especial, porque Jesucristo está a las puertas. Si hacemos memoria o hacemos historia, en la palabra de Dios tenemos un personaje que fue arrebatado en el primer libro de la palabra, en el libro de Génesis. Dice la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 5 y versículo 21, habla de Enoc. Dice la palabra, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y luego dice en el verso 22, caminó Enoc con Dios, y después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 375 años. Y luego el verso 24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Escuche ese versículo tan crucial, y es uno de los primeros arrebatamientos que Dios hizo en esta tierra. Quedó plasmado en el libro de Génesis. Dice la palabra, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. O sea, que fue el primer arrebatamiento que existe en la palabra. Luego tenemos el otro donde está Elías, que Elías le dijo a Eliseo, si me ves cuando yo sea arrebatado. Dice la palabra que claramente le dijo a Eliseo, vive Jehová, que yo no me iré de aquí, porque yo te tengo que ver cuando seas arrebatado. Dice que de repente iban caminando cuando un carro de fuego se lo llevó. Y claramente se fue, como dicen así, vivito y coleando. Entonces hay dos momentos históricos en la palabra que están registrados, que dos que fueron arrebatados ya. Y estamos esperando ese arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo, que es usted y yo, hermano y amigo, que tú puedes, amigo, como cada uno de todos nosotros que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Dios y Salvador personal. Entonces es necesario
que a la luz de la palabra tú entiendas que ese arrebatamiento está a las puertas, a la vuelta de la esquina. Parece mentira, como quien dice, es una historieta, como dicen muchos. Si la Biblia lo hicieron los hombres, pero media vez está en la palabra, está en la Biblia, yo lo creo. Y yo creo y tengo la convicción de que ese arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo ya está a las puertas. Entonces es necesario de que te pongas a cuentas, hermano, tú que me escuchas, porque Cristo viene pronto. Y tu amigo que me estás viendo por estos medios, es necesario que te pongas a cuentas con el Señor, porque la palabra es clara y dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Entonces es necesario, amigo que me escuchas, y hermano en Cristo, que nos pongamos firmes y nos paremos en la roca que es Cristo Jesús, y no perdamos ningún momento más. Busquemos una iglesia evangélica donde prediquen el evangelio precioso y poderoso de Jesucristo, y donde den doctrina sana y santa, donde todo circule bajo la palabra de Dios, donde todo realmente se hable conforme a la bendita y poderosa palabra de Dios, porque Jesucristo dijo claramente, yo soy el camino, la verdad, que es la palabra, y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, cuando sea el arrebatamiento de la iglesia de Cristo Jesús, podemos irnos gozosos porque vamos a estar preparados con Cristo Jesús. Ya tenemos muy poco tiempo y preparémonos al encuentro con Cristo Jesús. Dios te bendiga, y esta es una cápsula de reflexión a tu vida, y espero que tomes muy en cuenta lo que dice la bendita palabra del Señor. Dios te bendiga, amigo y hermano, y que el Señor